Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizarnos. Soy un servidor, Mauricio Corona. Y pues bueno, vamos a abrir una nueva serie de webinars. Viene muy ad hoc con toda esta parte del fervor, la fiebre hacia toda la perspectiva relacionada con criptomonedas, especialmente con el tema de Bitcoin. Hemos recibido muchísimas preguntas al respecto. Y pues bueno, vamos a platicar de varios temas para que ustedes puedan entender qué es todo lo que está detrás. Yo lo que diría es, más allá de ver a Bitcoin como una moneda, como dinero en específico, tendremos que, antes de decidir invertir en Bitcoin, tenemos que analizar la tecnología que está detrás, los diferentes factores que han hecho que este tipo de criptomonedas se aprecien, pero la realidad también es que tenemos que entender que, bueno, Bitcoin es una opción, pero hay muchas otras, ¿no? Y sí, evidentemente vamos a ver el día de hoy el por qué Bitcoin es la principal opción y cuál es la que más se está capitalizando. Sin embargo, también vamos a platicar de aspectos clave que necesito saber respecto a cómo funciona Bitcoin antes de invertir. Entonces, para esto les preparé una presentación muy sencilla. Voy a compartir mi pantalla y lo que voy a buscar en esta serie de webinars, la realidad es que todo el tema de blockchain y todo el tema relacionado con la parte de criptomonedas, criptoactivos, activos digitales, etcétera, es muy, muy amplia. Entonces, lo que quiero es, vamos a sacar una serie de videos a lo largo de este tiempo. No me gusta parecer como el tema de youtubers, de inscríbete a nuestro canal, pero sí les recomiendo que nos sigan para que estén atentos de cómo vamos a ir liberando este tipo de temas junto con los diferentes aspectos que hemos venido platicando, inteligencia artificial, robótica y cómo inclusive todo esto va a tener convergencia en un punto en específico del tiempo. Entonces, vamos a hablar de la parte de Bitcoin y de blockchain. Lo que es muy importante es, primero, recapitular un poco de historia y de cuándo tiene toda esta perspectiva de blockchain como un renacimiento. No voy a meterme ahorita en datos innecesarios de dónde viene el blockchain, cuándo se fundó, etcétera, etcétera. Lo que sí es que vamos a platicar un poco que, bueno, blockchain toma la atención global realmente después del 2009, una vez que se hace el lanzamiento de toda la parte de Bitcoin, y donde vemos que, bueno, la realidad es que derivado de este tipo de lanzamientos surgen diferentes mecanismos peer-to-peer, ¿no? Van a ver algunos aspectos que vamos a ver más adelante, los tengo marcados en letras azules, son aspectos que ustedes recomiendo que sí dominen, que tengan presentes. Hay algunos otros temas, acrónimos, como por ejemplo el que vemos aquí, que solamente se los pongo como referencia, va a estar aquí en el video, lo pueden consultar en cualquier momento. Pero bueno, surgieron mecanismos peer-to-peer, que es un key term, como la parte del Interplanetary File System, es el IPFS, y también surgió toda la perspectiva de criptografía, entonces empiezan a combinar la parte de herramientas con blockchain, y ahí es donde salió, por ejemplo, un ZK-SNAPS, y salen algunos otros tipos de criptografías que se empiezan a mezclar ya con la perspectiva de blockchain. Entonces, la realidad es que todo esto evoluciona hasta llegar en el 2021 para crear varios sistemas y poder crear la adopción a grandes escalas. El principal reto que tienen hoy por hoy toda la parte de las criptomonedas es el que podamos tener un acceso, digamos, pues bastante fácil, ¿no? Que sea muy útil. ¿Por qué hace 10 años la gente no invertía en Bitcoin? Pues porque era algo complicado, se consideraba que era el tener acceso a ese tipo de criptomonedas o de criptoactivos, pues era algo complicado y que era muy tecnológico, ¿no? Entonces la realidad es que eso es lo que nos empieza a generar una perspectiva de, oye, bueno, pues definitivamente necesitamos saber de tecnología para poder meternos a Bitcoin, y eso alejó mucho a la población tradicional. Entonces, lo que ahora tenemos es Lightning Networks, State Channels, Sharding. Vamos a ver este tipo de conceptos posteriormente. Ahorita no nos vamos a enfocar ahí. Lo que es importante retomar es que blockchain es una tecnología que permanentemente guarda transacciones de una manera que estas pueden ser eliminadas posteriormente y que pueden ser solamente actualizadas de manera secuencial. ¿Ok? En esencia, lo que estamos logrando con esta parte de blockchain es mantener un registro que puede pues ser infinito, ¿no? No puede nunca terminar y tenemos toda la trazabilidad. Lo que nos interesa mucho saber es, oye, pues bueno, evidentemente si yo estoy invirtiendo, por ejemplo, en Bitcoin, que a través de toda la parte de cadena de bloques se sepa exactamente en qué punto específico yo compré, y después si yo los vendo, pues se va a saber que yo se los vendí a alguien más. Se va a saber entre comillas porque hay muchos mecanismos para ser anónimos, pero al final del día, por direcciones, la cadena de bloques lo va a conocer, ¿no? Entonces, todas las transacciones en este sentido, pues van a tener rastros de auditoría, van a ser auditables y se va a llamar cryptographic proofs. Hay muchos mitos en el medio en el cual dicen, no, es que
toda esta parte de criptomonedas solamente es para el bajo mundo y que nadie te rastree y que nadie tenga la trazabilidad. No, la realidad es que a través de la tecnología se puede hacer. Y es por eso el que hoy por hoy, pues bueno, se está generando cada vez mayor y mayor atención a la parte de Bitcoin. El día de hoy, que es 7 de enero, toca un máximo histórico como por 20ª vez consecutiva, está tocando los $39,000 por Bitcoin. La realidad y lo que les puedo compartir es todos los youtubers que he visto a lo largo de todo este tiempo, nadie se imaginaba que íbamos a estar en esta situación. Todos los expertos en esta perspectiva de Bitcoin decían que cuando iba a terminar diciembre, pues lo ideal es que ya estuviera en el último ATH, ¿no? En el último all-time high, en el máximo histórico, y decían que, bueno, iba a tocar los 20, probablemente arriba de los 20,000, que era su ATH, y posteriormente, pues bueno, se iba a venir incrementando. Esto lo que nos da es un mensaje muy claro, ¿eh? O sea, todo lo que vemos en Internet, en canales de YouTube, en diferentes videos, etcétera, bueno, son, pues digamos, puntos de vista, ¿no? Pero la realidad es que es muy incierto el mercado es muy volátil, yo estoy esperando una corrección considerable de este precio de 39. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todos los factores que tienen que estar detrás para soportar ese precio no están listos. Y poco a poco vamos a ir platicando en diferentes videos cuáles son esos factores que tienen que estar detrás. Pero bueno, lo que tenemos que considerar es que cuál es el futuro de blockchain y por qué cada vez se está confiando más en criptoactivos, en criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin. Bueno, el futuro de blockchain es maravilloso, ¿eh? De hecho, ustedes lo ven, hoy por hoy está iniciando, por ejemplo, el CES de Las Vegas, que es muy de consumidores, y tienen un apartado completo de criptoactivos, ¿no? Y criptomonedas y toda la parte de blockchain. Entonces, es realmente un punto importante que tenemos que poner atención. En una simple búsqueda, lo que vamos a poder hacer en algunos años, vamos a poder encontrar como si estuviéramos googleando tal cual, registros, identidades, autenticidad, derechos, trabajos que se hayan ejecutado, títulos, contratos, ¿no? Ahorita ya están montando sobre, por ejemplo, otras blockchain, como pudiera ser Ethereum, toda la parte de smart contracts, ¿no? Entonces, nos va a facilitar la vida en el sentido de que blockchain nos va a dar la tranquilidad de que hay toda una trazabilidad de la cadena de custodia, de que la pertenencia, toda esta parte de los famosos certificados digitales, pues nos permite como decir, bueno, es tal persona o tal transacción se hizo. Bueno, todo este tipo de productos y servicios se van a montar sobre el tema de blockchain, así como cualquier otro proceso relacionado con activos digitales. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a visualizar, no es comprar Bitcoin por comprar Bitcoin o comprar algún tipo de criptomoneda o invertir, ¿no? La realidad es que yo no lo vería hoy por hoy como una inversión, sino tendría que ser como una apuesta, probablemente a poner $1, $2. Bueno, hay unidades mínimas, ya después lo vamos a platicar. La unidad mínima de Bitcoin es un Satoshi. Pero, por ejemplo, comprar esas unidades mínimas a través de algún intermediario, algún broker, y posteriormente, pues bueno, después entender de qué se trata, ¿no? ¿Qué es importante considerar en el futuro de blockchain? Que van a existir certificados digitales de propiedad para todo, ¿no? Justo de la misma forma en como el día de hoy no podemos gastar dos veces, en la parte de double spend, que es un tema fundamental, que es lo que han logrado los bancos centrales y toda la cadena de instituciones financieras, es validar que no estás gastando el dinero dos veces, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y pues bueno, una moneda digital también, ¿no? Gracias al invento de Satoshi Nakamoto, que bueno, pues para los que no lo saben, fue la persona o el rol o el nombre de personas que está detrás del invento o del gran invento, el gran precursor de la parte de blockchain, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve una blockchain? Si ustedes dicen, oye, pues vamos a ponerle una imagen, ¿no? A estos conceptos, blockchain, una imagen también, ¿no? Vemos muchas veces este tipo de imágenes, ¿no? Esto es, por ejemplo, una moneda de Bitcoin. En realidad es una moneda, no es una moneda, las monedas no existen. ¿Por qué? Porque son activos digitales. El tema es que nosotros en este periodo de transición lo que necesitamos es ver físicamente, ok, así se ve un Bitcoin, ¿no? Bueno, si yo les digo que así se ve un Bitcoin, y por ejemplo está en otro color, ¿no? Exactamente lo mismo. Si se ve que este es un Bitcoin, bueno, ¿cómo se vería una blockchain? La blockchain se vería así, ¿no? Es una formación de una cadena de bloques y la cadena mayor, que es la que podemos ver, es la cadena negra, consta de la serie de bloques más larga, ¿no? Y esto es a lo que se le llama el bloque génesis. Para aquellos que estuvieron pendientes de todo el tema de Bitcoin estos días, seguramente escucharon del bloque génesis porque se cumplen 12 años, ¿no? Se cumplen por ahí 12 años de que Satoshi
Nakamoto lanzó el primer bloque génesis de Bitcoin, ¿no? Entonces, veamos dónde estamos ahora, ¿no? La realidad es que, pues, evidentemente, se hace, el proceso es un paper, ahorita lo vamos a revisar, después del paper, tradicionalmente, hoy ya en día se hacen las ICOs, como lo hacen en la parte financiera, las IPOs, esta es la Initial Coin Offering, y posteriormente del ICO, pues empiezan por ahí a trabajar con sus propuestas, ¿no? Entonces, así es como surgen. Evidentemente, estos son proyectos que están basados en blockchain y así es como se ven los blockchain. Lo que vemos en la parte de verde, por ejemplo, sería el bloque actual. Si hoy yo compro en específico una cantidad, un porcentaje de bitcoins, entonces lo que se hace es, se va a minar, los mineros hacen su trabajo, descubren ahí algunos temas hash que ahorita los vamos a ver, y posteriormente, una vez que minan este último bloque, entonces ese bloque es el que me da la pertenencia a la dirección de mi cartera o de mi wallet, ¿no? Y me dice, ok, este porcentaje de bitcoins pertenece a Mauricio y se distribuye de manera secuencial en toda la cadena de bloques y en todos los nodos para que todo el mundo sepa que mi dirección tiene ahora o acaba de comprar cierto porcentaje. Entonces, los bloques huérfanos, que son los púrpura, existen fuera de la cadena de valor y poco a poco, pues bueno, se va creciendo, ¿no? Blockchain como habilitador de productos, que es muy importante. Blockchain en específico no es un producto, ¿no? No es algo que yo prendo y entonces consumo, ¿no? Sino más bien el blockchain nos va a permitir habilitar productos. Y entonces, este es el Satoshi White Paper. Lo que les recomiendo es que busquen tal cual en Google Satoshi White Paper en español y les va a aparecer todo en español. Y brevemente les voy a explicar en qué consiste, ¿no? Es una versión puramente electrónica de efectivo. El paper dice, lo que vamos a sacar, ¿no? Satoshi, la concepción fue, vamos a sacar una versión puramente electrónica de efectivo que permitirá pagos en línea, los cuales fuesen enviados directamente de un punto a otro. Esto es lo que se llama el peer-to-peer. Hoy por hoy estos pagos van de un lado a otro porque ha sido muy exitoso. Una de las principales características que tenemos de Bitcoin y el resto de criptomonedas es la descentralización. Yo puedo transferir hoy por hoy un Bitcoin, un porcentaje de Bitcoin de México a Rusia, de México a Japón, de Japón posteriormente lo mandan a Inglaterra, de punto a punto. No necesitamos ningún tipo de intermediario. Eso fue muy revolucionario. Por otro lado, lo que se buscaba era que a través de esta tecnología de blockchain no se requiere un tercero confiable. ¿Por qué? Porque la cadena de bloques ya es confiable por sí misma. Entonces recuerden, lo que está en azul son conceptos muy importantes que tengamos aquí presentes para saber el por qué realmente este tipo de temas de criptomonedas o de productos que se generan sobre blockchain valen la pena o no valen la pena. Entonces, no vamos a necesitar a alguien más, un tercero, porque ya somos confiables. Y para prevenir lo que les comentaba, el doble gasto, el double spending, eso es lo que validan hoy por hoy nuestros bancos, donde tenemos tradicionalmente nuestra recepción de nómina, pagos, etcétera. Lo que ellos validan es, ya recibiste, ya gastaste, ok, ya no lo puedes volver a gastar, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Lo que dice Satoshi es proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red de punto a punto. La red coloca estampas de tiempo, ¿no? La parte de los timestamps a cada transacción y creando un hash, ¿no? ¿Qué es un hash? Bueno, en específico es todo el tema criptográfico. De ahí es donde viene toda la parte de criptomonedas y de ahí es donde viene toda la parte de seguridad. En específico, Bitcoin utiliza mucho la parte de SHA-256 principalmente, ¿no? Que después lo vamos a platicar en algunos otros videos. Y de las mismas, en una cadena continua de pruebas de trabajo basadas en hashes, formado un registro que no puede ser cambiado sin volver a recrear la prueba de trabajo, ¿no? Entonces está perfecto hasta ahí. Luego nos dice, la cadena más larga no solo sirve como la prueba de la secuencia de los eventos presenciados, lo que les comentaba, esta trazabilidad, sino como prueba de que vino del gremio o del pool, ¿no? Por eso se los pongo en inglés, porque hay muchas palabras en inglés que es como lo van a estar viendo en los medios tradicionales que ustedes consultan, de poder de procesamiento de CPU más grande. Después vamos a platicar sobre la parte de Proof of Work, Proof of Stake, que de hecho la parte de Proof of Work es justamente el principal mecanismo que utilizan los mineros para minar esta parte de las monedas, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente, es todo un tema. Siempre que la mayoría del poder de procesamiento del CPU esté bajo control de los nodos que no cooperan para atacar la red. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a generar también cierto tipo de incentivos para los mineros. ¿Para qué? Para que empiecen a consolidar su potencial pues, de minería a través de poder de procesamiento. Es por eso que hoy por hoy, si ustedes ven cualquier documental, por ejemplo, en Amazon hay varios documentales de la parte de mineros de blockchain y de criptomonedas que se las recomiendo, pues son grandes data centers, son data centers inmensos que únicamente están haciendo ¿qué? Minar. ¿Por qué están minando? Porque cada vez que minan un bloque, recibe una recompensa. Entonces,
De ahí es donde empezamos a ver la gran importancia. Oye, ¿cuántos nodos hay? Miles, ¿no? Hay miles. Oye, yo como simple mortal puedo descargar la parte del libro contable de todos los blockchains que existen en el mundo, ¿sí? La transparencia es una parte de las propuestas que también hacen. Entonces, veamos la importancia y el por qué cada vez más gente se está metiendo en estos temas, y no nada más personas, sino ahora se ha captado la atención de grandes corporativos, como por ejemplo MicroStrategy, que decidió comprar varios millones de dólares en bitcoins hace 3 meses, y ahorita prácticamente 2, 3 meses después está duplicando su inversión en 2 o 3 meses, ¿no? Con la parte de Bitcoin. Entonces, es una locura, y por eso viene la parte de la fiebre, como si fuera la fiebre del oro, ¿no? Cuando todo el mundo, vean esto como cuando todo el mundo veíamos en las películas que se hablaba de la fiebre del oro. Hoy hay oro en el río y todo el mundo empieza a irse al río y empieza a montar para tratar de minar, ¿no? Y de obtener el metal, ¿no? La red en sí misma requiere una estructura mínima. Los mensajes son enviados bajo la base de mejor esfuerzo, y los nodos pueden irse y volver a unirse en la red como les parezca, aceptando la cadena de prueba de trabajo. Esta es la parte de Proof of Work que les comentaba, ¿no? Que es todo un tema. Entonces, en pocas palabras, se los pongo ya de manera resumida. Les recomiendo mucho que lo lean. No es el paper es bien interesante porque, por ejemplo, una investigación doctoral de carácter científico, pues empieza a generar ciertos white papers, ¿no? La parte de todas las initial coin offerings están empezando. Primero te explican su proyecto a través de su white paper. Después del white paper, entiendes qué es lo que quiere hacer estas personas y entonces sale el resto, ¿no? De ahí es donde salen, por ejemplo, toda la parte aquí tengo algunas representaciones, por ejemplo, de Ethereum, ¿no? En Ethereum, que es una de las criptomonedas que sí se basan en blockchain, pues muy interesantes. Les recomiendo, por ejemplo, que puedan revisar su white paper. Tenemos otras monedas que, por ejemplo, han estado hoy por hoy muy de moda, la parte de Ripple, pero, por ejemplo, Ripple no está basado en blockchain. Es otro proyecto muy diferente. Entonces, ellos están muy basados en la parte de Proof of Stake. Entonces, les recomiendo que vean hoy por hoy, pues un Ripple vale un 200, no, la depreciación ha sido alrededor de un 66%. Se invirtieron $10 hace 3 meses, ahorita tienen $3.3, ¿no? Entonces, hubo pérdidas ahí, pero ahí fueron por circunstancias de ciertas entidades regulatorias que después vamos a platicar. En pocas palabras, el tema de Satoshi, transacciones electrónicas e interacciones peer-to-peer, sin instituciones financieras, pruebas criptográficas en lugar de una entidad centralizada y dar la confianza a la red en lugar de una institución central. Entonces, oye, ¿yo por qué tengo hoy mi dinero en un banco tradicional? Bueno, ese banco tradicional, pues yo sé que está regulado y existen todos los mecanismos necesarios, ¿no? Oye, en la parte de criptomonedas, la regulación existe a través de ¿quién? De nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Que no dependemos de ningún banco central. Por lo tanto, pues hay cierto grado de incomodidad por la parte de los bancos centrales, pero la buena noticia que es que los bancos centrales están empezando a entender estos conceptos y también están viendo cómo pueden involucrarse, ¿no? en este tipo de nuevas tecnologías que definitivamente es una tendencia que llegó para quedarse. Entonces, blockchain técnicamente es una base de datos distribuida. No me gusta llamarle base de datos porque es mucho más allá, pero bueno, para entenderla en un tema básico, con un backend que mantiene un libro contable mayor, ¿no? Y el cual es público para todos los nodos. Entonces van a ver mucho la parte de distributed ledger, ¿no? Lo van a ver muchísimo en todos los foros, videos, etcétera. A nivel negocio es una red de intercambio para mover valores entre diferentes peers. Valores, lo que sea. Criptomonedas es una de ellas. Legalmente es un mecanismo de validación que no requiere intermediarios. Entonces esta parte es bien interesante. ¿Por qué? Porque la red se protege por sí sola a través de las reglas que tenemos criptográficas, y evidentemente los nodos y evidentemente todos los que participamos dentro de este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, todo mundo nos habla, no, es que Bitcoin es como el nuevo Internet. No, Bitcoin no es como el nuevo Internet, como el Internet anteriormente, no. Lo que es blockchain. Blockchain se está comportando como el gran boom cuando salió Internet, ¿no? Internet, por ejemplo, hablamos mucho de browsing, de websites. Posteriormente vino Java, blogging, TCP/IP, ¿no? La parte de protocolos como TCP/IP, SMTP, HTTP. Ya después viene el tema de URLs, HTMLs, ¿no? Con blockchain ahora hablamos de algoritmos de consenso, contratos inteligentes, libros de contabilidad distribuidos, oráculos, carteras digitales, bloques de transacción, ¿no? En la parte de carteras digitales hay que poner atención a claves privadas, claves públicas, si tu wallet va a estar de todas formas con un intermediario, si vas a tener los wallets en frío, ¿no? Eso lo vamos a ir platicando posteriormente en diferentes sesiones que vamos a tener. Internet versus blockchain. Entonces, tenemos Internet, sobre Internet que se montó, el famoso World Wide Web.
¿Y qué se está montando hoy en día? Estamos montando blockchains, ¿no? Al mismo nivel del www. Es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está generando, nos está ayudando a que sobre www tenemos aplicaciones web, no todas las aplicaciones web que hoy por hoy conocemos, y entonces podemos empezar a construir aplicaciones híbridas que estén montadas sobre World Wide Web o que estén montadas directamente sobre el blockchain. Entonces ahí es donde podemos empezar a jugar. Hoy por hoy hay muchísimos desarrollos, les recomiendo que busquen proyectos de blockchain y van a ver el gran potencial que tiene blockchain. Insisto, el más famoso es Bitcoin, sí. Hoy por hoy, por las características que implican el dinero y las supuestamente grandes inversiones y grandes retornos que voy a tener, pero recordemos que es todo un riesgo y el riesgo lo tiene Bitcoin, no lo tiene blockchain. Esa parte es bien importante. Por otro lado, tenemos la parte de los tipos de blockchains. Entonces, vamos a tener sobre redes de Internet, blockchains híbridas, vamos a tener blockchains nativas, y sobre redes privadas vamos a tener blockchains híbridas y también vamos a tener blockchains privadas nativas. Entonces, esa parte es bien importante porque nos está empezando, imagínense ustedes un notario, ¿no? Que tradicionalmente firmaba las escrituras de una casa, de un departamento o un contrato. Imagínense que una notaría esté trabajando ya ahora, en lugar de ir y reunirte y hacer todos los pasos que requerimos hacer para que nos firmen y nos pongan el sello y sea válido de manera oficial. Imagínense que todo se haga de manera, a través de una blockchain y que yo ni siquiera tenga que ver presencialmente al notario, ¿no? O acudir a su ubicación o que ellos vengan conmigo, ¿no? Entonces esa parte va a ser bien interesante. Así como ese ejemplo va a haber miles, ¿no? Entonces, que es muy importante identificar la era que estamos viviendo hoy en el día, en el 2021. ¿Cuál es la era tecnológica que estamos viviendo? Pasamos de lo que yo le llamo la supremacía de TI, ¿no? Y bueno, de hecho, este tipo de diagramas los saqué de este libro, que se los recomiendo considerablemente, se llama The Business Blockchain, y habla justamente de todo este tipo de temas, y de aquí saqué este diagrama. Dice la supremacía de TI. ¿Qué pasaba? Eran los geeks, ¿no? Dependíamos de lo que hacían ellos con sus aplicaciones, con sus bases de datos, con su procesamiento, la inteligencia de negocios que empezaban a hacer. Después, de 1994 empezamos a entrar ya a la era de Internet, donde ya pues fuimos subiendo, ¿no? De cómputo personal hacia la parte de, yo empiezo a publicar ya mi propio contenido, ya no necesito un experto, empiezo a hacer e-commerce, ¿no? Como lo conocemos hoy en día y empezamos ya a tener interacciones sociales. Y a partir del 2015 ha venido un incremento considerable, y esa es la promesa de blockchain, sobre la parte de la descentralización de la confianza. Yo no necesito depender de un banco central para tener dinero o para mover dinero. Yo no necesito depender de una política monetaria específica de algún país si yo soy, pues, probablemente un ciudadano de diferentes países, ¿no? Etcétera. Habilitando, ¿qué? Pues principalmente el flujo de valor sin intermediarios. Esa es la principal característica que estamos viendo con blockchain, y evidentemente es la principal propuesta de valor que trae Bitcoin, ¿ok? Entonces, vamos pasando por diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, comunicaciones, el objetivo era llegar a cualquier persona en el mundo. La parte primero que fue disruptiva fue digamos, las oficinas, ¿no? De correos, y como tal, pues lo que teníamos ya era comunicación personal, pero después fuimos evolucionando, ¿no? Y hoy estamos en la etapa de transacciones de activos, ¿no? En la cual yo manejo mis propios activos. Si son míos, entonces yo, ¿por qué no los puedo mover fácilmente? Sin depender de, no, tienes que ir y tienes que pedir. Evidentemente va a haber reglas, ¿no? El juego, hoy por hoy yo voy al banco y tengo que hacer 10,000 cosas para que me den un crédito hipotecario, ¿no? O para que tenga yo una cuenta personal. Bueno, esos 10,000 cosas se pueden como tal sustituir por una o dos cosas que te va a pedir la parte de blockchain para poder empezar a hacer transacciones, ¿no? Entonces esa es la maravilla por ahí detrás de este tipo de temas. Evidentemente va a haber un término muy común que van a ver, que es el KYC, el Know Your Customer, el conoce a tu cliente, y van a ver que conforme empiezan diferentes regulaciones, en cuanto ustedes empiezan a interactuar con algunos sitios para poder hacer transacciones con Bitcoin, les van pidiendo, dependiendo del monto de transacciones que quieres ir haciendo, te van pidiendo más y más y más información. Entonces, otra característica es que, bueno, hay muchos que están en el total anonimato, ¿no? Y lo hacen porque ellos no dependen de estos intermediarios, y entonces están moviendo el tema de blockchain por sí solos y no saben quiénes son. Oye, ¿eso es ilegal? No.
Oye, ¿eso es legal? Pues probablemente tampoco, ¿no? Entonces ahí es donde viene toda la disyuntiva y donde va a haber muchos paradigmas que se van a estar formando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de blockchain? Principalmente yo tengo 10 funciones de blockchain. Una criptomoneda digital, infraestructura de cómputo descentralizada, una plataforma de transacciones, una base de datos descentralizada, que insisto, a mí no me gusta la parte de base de datos, pero para efectos de este video está perfecto con que entendamos así. Tener un libro contable distribuido y compartido. Recuerden, yo puedo descargar en cualquier momento, por ejemplo, el libro contable de todos los bitcoins del mundo y saber qué direcciones tienen, qué montos y cómo los estuvieron moviendo en algún punto específico del tiempo, ¿no? Toda esa trazabilidad. Una plataforma de desarrollo de software. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hoy se están desarrollando muchas soluciones en temas basados en blockchain. Software de open source, que todos los que sabemos de la parte de open source, pues es una maravilla. ¿Por qué? Porque no tengo que comprar nada, no tengo que pedirle permiso a nadie. Solamente descargo el software y empiezo a desarrollar mis ideas sobre blockchain con estas características. La parte de tener un marketplace de servicios financieros, una red peer-to-peer, como comentábamos, no necesito ningún tipo de intermediario y evidentemente una capa de servicios que sean confiables. Que si yo estoy comprando Bitcoin, me lleguen. Que si yo estoy vendiendo Bitcoin, me llegue el dinero por el cual lo estoy vendiendo, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Entonces, prácticamente esta es la perspectiva que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Como les comentaba, es muy, muy, muy importante y muy relevante. Antes de decidir invertir en alguna criptomoneda, no solamente en Bitcoin, sino en cualquiera, tenemos que entender qué es lo que está detrás de este tipo de criptomonedas. Y esos son los que nos van a ir dando o la confianza o la desconfianza. Hay muchos factores alrededor que tenemos que evaluar. En Latinoamérica, por ejemplo, está muy de moda toda la perspectiva relacionada con por ejemplo, en países que son muy susceptibles de hiperinflaciones, como por ejemplo Argentina. Entonces, si ustedes van con los argentinos, casi todo el mundo está metido en el tema de bitcoins porque por las hiperinflaciones y las decisiones de sus bancos centrales, pues es mucho más conveniente tenerlo allá, ¿no? Pero bueno, puede existir cierta regulación. Oye, ¿qué pasa con la regulación? Tenemos, por ejemplo, hay muchos mineros en Venezuela, ¿no? Oye, ¿cuáles son las características? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? En México, en el resto del mundo. Entonces, toda esa perspectiva es la que vamos a ir abordando en los siguientes videos. Y bueno, no quisiera hacer más largo este video. Por favor, no olviden dejarnos sus preguntas en este mismo video. También, si quieren conocer algún punto específico, algún tema en específico que documentemos y que lo expliquemos de una manera más detallada, con mucho gusto también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.